Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y hemos comenzado otra serie, ¿Cómo es un creyente que vive en el Espíritu? Este es el segundo audio de esta serie. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 1, de los versículos 3 al 6. Dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amados, leer orando estos versículos muchas veces nos ayudará a comprender que la iglesia necesita el ministerio. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Somos consolados por Dios para que nosotros consolemos a los demás. Cuanto más abunden en nosotros los sufrimientos de Cristo, más experimentaremos consolación y refrigerio. Si anhelamos ministrar algo de Dios en Cristo a otros, es menester que suframos. La cruz es el camino para seguir, para poseer las riquezas de Cristo y ministrarlas a los demás. Solo la obra de la cruz puede producir el ministerio. Pablo dice que Dios le había puesto en una situación donde fue abrumado sobremanera. Mire allí en el capítulo 1, versículo 8. Recuerde que estamos repasando la segunda carta a los Corintios. Es decir, que Pablo estaba excesivamente cargado y oprimido con el fin de que pudiera consolar a otros. Quizás usted se haya preguntado por qué le sobrevienen tantos problemas. Es posible que usted tenga problemas con su cónyuge o con sus hijos, o aún en su propio cuerpo debilitado por alguna enfermedad. Pero ¿ha notado usted en esta carta la frase que dice el apóstol, abrumado sobremanera? Quizás usted se sienta presionado, cargado por los problemas, pero se siente abrumado sobremanera. Si esta es su experiencia, bendiga al Altísimo. La cruz está operando y la cruz ha operado y está operando en usted para eliminarlo y darle fin al yo. Pablo relata que él y sus colaboradores fueron abrumados sobremanera más allá de sus fuerzas, al punto que aún perdieron la esperanza de vivir. En el versículo 8 del capítulo 1. Muchos hermanos recién convertidos y aún los demás tiempos de caminar en el Evangelio aún son muy fuertes, pero tarde o temprano el Señor los pone bajo constante presión. Al principio todos tratamos de aguantar los sufrimientos por nosotros mismos, pero finalmente nos rendimos al Señor diciéndole: Señor, desisto de mis esfuerzos. La presión a la que me somete va más allá de todas mis fuerzas. Cuando usted pase por el sufrimiento, no trate de soportarlos en su esfuerzo propio, no trate de usar sus propias fuerzas, ni trate de vencerlos por usted mismo. Esto parece una mala noticia, pero tarde o temprano el Señor lo pondrá bajo una presión que va más allá de su fuerza. Cuando estamos bajo presión, generalmente tratamos de valernos de nuestros esfuerzos, ya sean físicos, mentales, espirituales, para solucionar la situación. Pero cuanto más nos esforcemos, más presión sentiremos, hasta que finalmente nos rindamos y admitamos que estamos abrumados más allá de nuestras propias fuerzas. Alabado sea el Señor que nos abruma más allá de nuestras propias fuerzas y nos deja ver de esa manera la futilidad del esfuerzo humano y la necesidad de que ese yo sea exterminado y su vida sea vivida, sea expresada, pueda hacer lo que sabe hacer en nosotros.
Después que Pablo expresa que él y sus colaboradores fueron abrumados sobremanera, de modo que aún perdieron la esperanza de vivir, añade, estoy leyendo ahora en el versículo 9 del capítulo 1, de hecho tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando ellos estuvieron bajo la presión de la aflicción, habiendo perdido la esperanza aún de conservar la vida, pudieron haber preguntado, ¿cuál sería el resultado de estos sufrimientos, Señor? ¿Para qué? La respuesta del Señor era una muerte, ellos la vieron. Experimentar la muerte, sin embargo, nos trae a experimentar la resurrección. Tiene que haber muerte primero para que la vida de resurrección pueda ser experimentada. La resurrección es Dios mismo quien resucita a los muertos. Puede ver Juan 11:25. La obra de la cruz pone fin a nuestro yo, para que en resurrección experimentemos al Eterno. Experimentar la cruz siempre da como resultado que disfrutemos al Dios de resurrección. Tal experiencia, la cruz, produce y forma el ministerio. La cruz y la resurrección juntas, tal experiencia produce y forma el ministerio. Segunda de Corintios 1, del 4 al 6. Y en el capítulo 4, del 7 al 12, se describe este aspecto con más detalle, lo vamos a ver más adelante. Las palabras de Pablo nos muestran que debemos morir en la experiencia, ya que en la posición es un hecho, que debemos ser reducidos a nada. Entonces dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos únicamente en Dios. Es fácil decir que no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios, pero ser doblegados plenamente en este respecto requiere que pasemos por mucho sufrimiento y pasemos el proceso, pasemos tiempo. Por esta razón, Dios opera en nosotros mediante la cruz a fin de aniquilarnos de hecho. Él opera no solo para darnos fin, sino también para aniquilar nuestra espiritualidad y logros espirituales. Queremos decir que Él opera no solo para eliminar aquello que consideramos algo malo del yo, sino para eliminar también lo que consideramos bueno. Nuestra espiritualidad, nuestros logros espirituales, muchas veces equivocadamente tenemos puesta allí nuestra confianza. En el capítulo 1 y versículo 12 dice allí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo en su conciencia tenía el testimonio de que andaba, de que se conducía y existía en la tierra, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Algunos definen la sabiduría como la manera ingeniosa de resolver situaciones problemáticas. Sin embargo, esta clase de sabiduría proviene de nuestra carne, es carnal. La sabiduría carnal consiste en usar nuestros propios recursos para obtener beneficios personales, aunque usted considere que los beneficios personales son espirituales. La gracia de Dios es muy diferente, pues consiste en no hacer nada, sino en dejar que Dios lo haga todo en nosotros. No se trata de que seamos habilidosos en resolver situaciones, sino de que permitamos que Dios lo haga todo en nosotros y por medio de nosotros. Esa es la gracia de Dios operando. Pablo dice además que él se conducía con sencillez y sinceridad de Dios. O sea, no era el yo natural operando. Sencillez también significa simplicidad. Dios es sencillo y simple, pero nosotros cuanto más estamos en la carne y en el alma, más complicado nos volvemos. Una persona que vive en el alma es muy complicada. Sin embargo, cuanto más tiempo permanecemos en el Espíritu, en el lugar santísimo, en nuestro espíritu ahora unido con el Espíritu de Dios, más sencillo nos volvemos. Cuanto más permanecemos en el Espíritu, más sencillos somos en nuestros motivos, en nuestros propósitos y en todos nuestros deseos. En el capítulo 1 y versículo 12 se manifiesta la sencillez o simplicidad de Dios, su gracia y su sinceridad. Si experimentamos la obra de la cruz, de modo que nos dé fin, seremos personas apacibles que disfrutan la gracia de Dios, lo cual hace
la gracia, la cual hace todo por nosotros. Llegaremos a ser muy claros y sencillos en nuestros motivos y propósitos. Disfrutaremos la gracia de Dios y tendremos, y los demás la podrán ver, y se imparte su simplicidad y sencillez. Cuando la cruz opera en nosotros, produce resurrección, aflora la vida de resurrección. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 1, de los versículos 21 y 22, dice que Dios nos ungió, nos selló y nos dio en arras o las arras del Espíritu como un anticipo. Si hemos de ministrar a Cristo en otro, debemos experimentar a Cristo mediante la obra de la cruz. Y la obra de la cruz tiene como fin que nos unja, nos selle y nos dé en arras el Espíritu. El ministerio proviene de esta experiencia o de esta experiencia combinada de estos tres elementos. Aunque ya estamos en Cristo, Él es nuestra posición. Solo podemos experimentarle mediante la obra de la cruz. Aunque en nosotros ya está la unción, el sello y las arras del Espíritu, necesitamos la operación de la cruz para poder experimentarlos, para que estas tres cosas se conviertan en realidad. Si no hemos muerto en experiencia, será muy difícil responder a la unción y al sello interno que tenemos del Espíritu y disfrutar esas arras que se nos ha dado del Espíritu. Las obras de la cruz tienen como meta que experimentemos de forma subjetiva esa unción, ese sello, y que disfrutemos el Espíritu que está en nosotros como arras. Es menester experimentar la obra de la cruz a fin de disfrutar estos tres aspectos. La unción viene primero, el sello después y por último las arras. Dios nos ungió consigo mismo. La unción es como una pintura, es como vestirnos. En cuanto más se aplica, más satura. Hoy Dios es el pintor divino que pinta en nosotros todos sus elementos. Cuanto más nos pinta sus elementos divinos, cuanto más pinta esos elementos divinos en nosotros, más se va forjando Él en nuestro ser. Así que Dios imparte todos sus elementos divinos en nosotros por medio de la unción. Cuando éramos incrédulos no teníamos elementos divinos, sino solo teníamos el elemento humano. Pero desde el día en que creímos, Dios nos ha estado ungiendo consigo mismo a fin de infundir sus elementos divinos en nuestras partes internas. Esta unción tiene como objetivo mezclar el elemento divino, transferir los elementos divinos a nosotros hasta que lleguemos a ser plenamente uno con Él. Amados, en el audio siguiente vamos a seguir viendo más de la unción y de los otros dos aspectos, el sello y las arras. Así que gracias y paz, hermanos.